Desde el Closet. Un espacio para todas las voces. Bienvenidos al episodio número 19 del podcast Desde el Closet. Mi nombre es Héctor Sandoval y para mí es un gusto contar con ustedes en esta nueva aventura. Aquí se encuentra Gerardo Heredia. Hola. Hola a todos. Me da mucha emoción estar con ustedes presentándoles este último episodio de temporada para despedirnos, cerrarla, pero claro, esto solamente por un corto tiempo. Sí, vamos a tomar una pequeña pausa necesaria para replantear algunas cosas, pensar que podemos mejorar y ya se irán dando cuenta de los cambios que vamos a hacer en el podcast, pero sí, a veces sí se necesita hacer una parada para mirar desde otra perspectiva. Claro, y bueno, en este episodio les vamos a estar hablando de todo lo que vivimos a lo largo de esta primera temporada, grabando cada uno de nuestros capítulos, lo que aprendimos de cada una de las personas que estuvieron invitadas a nuestros episodios. Y bueno, también es un capítulo en el cual queremos agradecerles a todos aquellos que se tomaron ese tiempo de escucharnos y también de dejarnos sus mensajes, que con todo esto pues aprendimos muchísimo. Sí, de verdad fue enriquecedor todo este viaje, con las entrevistas, con los comentarios, las redes sociales, con el playlist también, la música que fuimos construyendo, que al principio, si ya se tomaron el tiempo de escuchar todos los episodios, al principio teníamos planeado poner la música, pero después dijimos no, mejor lo hacemos en un playlist porque nos podíamos meter ahí en cuestiones legales con las disqueras, entonces optamos por una lista de reproducción, pero aún así, como el concepto no era propiamente musical, eso no afectó el contenido del podcast, porque en realidad lo que se quiere resaltar aquí es las vivencias, las experiencias, lo que viven esas personas que estuvieron aquí con nosotros, que muchos decían, es que mi vida no es importante, yo no tengo nada que contar, y pues no, en realidad todos tenemos algo que contar, algo que decir, una anécdota maravillosa, algo que nos lastimó en algún momento, algo que nos alegró y que nos sigue alegrando. De verdad, de todo eso aprendimos y estamos muy contentos de estar hasta este episodio en el que vamos a estar agradeciéndoles a cada uno de nuestros invitados. En realidad sería el episodio número 20, si lo recuerdan, el episodio 0 fue el primero, entonces como este es el número 19 en número, en contenido pues es el número 20. Y les queremos compartir que estamos grabando desde Puerto Peñasco, en el bello estado de Sonora. Yo no había tenido la oportunidad de conocerlo y de verdad les recomiendo muchísimo el estado de Sonora. Su comida, la gente, el clima es maravilloso, es desértico, pero también se disfruta muchísimo. Se conecta uno con la naturaleza de manera muy especial. De verdad, se los recomiendo muchísimo. Ya habíamos tenido escuchas del estado de Sonora, muchas gracias. Tuvimos la oportunidad de venir a grabar aquí en su bello estado. Claro, y pues bueno, como todo llega a su tiempo, así como el podcast llegó cuando tenía que ser, claro, comenzamos a grabar cuando tenía que ser, lo mismo quisimos hacer con este último episodio. No ponernos un límite de tiempo, no decir, tenemos que grabar porque ya el lunes tenemos que sacarlo. No, este último episodio lo quisimos hacer muy especial, entonces dejándolo al destino. Cuando tuviera que ser, íbamos a grabar. Y qué bueno, porque de verdad que estas experiencias que hemos vivido en estos últimos días de conexión con la naturaleza han sido maravillosos y nos hace cerrar esta primera temporada llenos de energía positiva, que de verdad esto que hemos vivido a lo largo de la temporada y cerrarlo de esta forma con estos regalos de la naturaleza es algo maravilloso. Han sido días de mucha conexión con la naturaleza, con el desierto, para ser más precisos, y eso nos dio la lucidez para llegar a este episodio. Sí los dejamos un poco sin entrega, pero también queríamos, dice Gerardo, algo especial, algo que lo sintieran.
Y bueno, por eso este episodio es desde nuestro corazón y decirles que de verdad todo lo que hemos aprendido a lo largo de esta primera temporada no lo podríamos terminar de agradecer jamás. Y en el capítulo 0, que se llamó El Comienzo, El Mundo, acuérdense que en cada episodio estuvimos sacando una carta del tarot, ya fuera que nosotros la sacáramos o nuestros invitados. En este primer episodio pues les presentamos la idea del podcast, de qué se iba a tratar este proyecto y hacia qué íbamos con él. Sí, más que nada era eso, darles a conocer nuestro proyecto, lo que teníamos en mente y lo que iba a venir más adelante. Por eso decidimos ponerle el número 0. Además que fue el episodio en el que perdimos el miedo y el miedo a escucharnos. Que precisamente haciendo las maletas para nuestro viaje, a Héctor se le ocurrió poner el episodio 0. Y bueno, pues nos dimos cuenta de todo lo que hemos también aprendido en cuanto a hacer este tipo de contenidos. No es fácil, también al principio pues los nervios te traicionan un poco. Sí. Creo que hasta nos escuchábamos un poco serios. Sí, como nerviosos, serios. Que bueno, ha sido parte del aprendizaje, perder el miedo, confiar más en uno mismo al hablar en el micrófono. Y claro, eso pues es parte de la primera vez, claro, de cualquier experiencia. El episodio 1, que ya fue en el que tuvimos un primer invitado, Abraham, se llamó Migrar, Crear Puentes, el Hierofante. Híjole, con Abraham fue nuestro primer entrevistado y creo que también lo escuchamos y todavía estábamos un poco nerviosos, íbamos un poco rápido, sí, no estábamos relajados, pero con la historia de Abraham de verdad que aprendimos a valorar todo lo que uno tiene y lo que de verdad estas personas que migran a otros países pasan y que uno jamás tendría la idea de pasar por algo así. Sí, es como lo que nos comentó una escucha en redes sociales y entonces ella decía que no se imaginaba que las personas que cruzaban por el desierto pasaban por todo eso, y es cierto, uno ni se imagina todo lo que es ser un migrante a través del desierto. Es una experiencia difícil. Y el choque de culturas, que a lo mejor tú estás acostumbrado a ciertas cosas y llegas y las cosas son diferentes, entonces también hablaba un poco de adaptación, ¿no? Sí, básicamente el episodio de Abraham nos enseñó que donde estemos nos tenemos que adaptar para poder sobrevivir y la adaptación es parte de la naturaleza, ¿no? Para poder seguir adelante. Y bueno, en el número 2 estuvimos entrevistando a Ignacio. El nombre del episodio es Turista de Ninguna Parte, El Mundo. Ignacio nos contó qué es ser un conductor de autobuses, cómo se vive esto, cómo son los viajes, también un poco como las cuestiones culturales dentro del mismo país, que pasas de un estado a otro y es completamente diferente. El norte, el sur, el centro del país, el occidente. Sí, la anécdota chistosa que nos platicó, que pensó que las tlayudas eran unos sopes chiquitos que estaban en un comal y él pidió 6. Y pues sí, esto es parte de el no saber, ¿no? El no conocer, que uno va a un lugar nuevo y pues no conoces la gastronomía y te hace fácil, ¿no? Pedir. Y hasta Héctor también nos platicó lo que le pasó con los tacos acorazados en Morelos. Y bueno, algo que yo aprendí mucho en este capítulo de Ignacio, que sus papás le dijeron que él iba a traer vidas a su cargo, entonces sí, que pensara muy bien antes de hacer cualquier movimiento, porque que él se imaginara que estaban ahí sus papás, en todos los pasajeros viera a su familia y que pensara que es como si los estuviera cuidando a ellos. Eso es algo, una lección muy linda. Claro, una lección de empatía, que a veces se nos olvida esa empatía con el otro y conectarnos, entonces... Sí, en todo lo que hagamos hay que pensar eso, ¿no? Que tratar de ponernos en el lugar de... Y bueno, en el episodio 3 nada más estuvimos Gerardo y yo, les estuvimos contando un poco más de nosotros. Se tituló 3 es igual a 2, el carro. En este episodio simplemente estuvimos platicando un poco de nosotros, a qué nos dedicamos, para que nos conocieran un poquito más. Sí, que supieran quién es el humano que está detrás del micrófono. Y bueno, en el siguiente episodio, que es el 4, tuvimos una invitada muy especial, que tenemos mucho cariño. Este se tituló Estar en la Gloria, la Justicia, y que precisamente estuvimos platicando con Gloria. Que bueno, este también es un episodio el cual nos conmovió mucho porque Gloria abrió su corazón totalmente, nos platicó cosas muy íntimas,
cosas que traía ahí un poquito atoradas y que a ella le sirvió sacarlo, y que bueno, le agradecemos toda esa confianza que depositó en nosotros y en las personas maravillosas que nos escuchan, que son ustedes. También le queremos agradecer a Gloria toda esta confianza que nos dio, y lo que yo aprendí en este capítulo fue que no todas las situaciones son iguales. En este caso de las empleadas domésticas, que claro, hay mujeres que han vivido, y hombres también, empleados domésticos, que es un poco menos, pero sobre todo las empleadas domésticas, sí, que han vivido situaciones terribles, ¿no? Con sus empleadores. Y Gloria nos mostró la otra cara de la moneda, que también puede haber empleadores que son muy humanos, que les dan lo mejor también a sus empleados. Sí, que los tratan con dignidad y hay una buena relación, sí se da. Gerardo, algo que recuerdo mucho de este capítulo es cuando Gloria nos soltó de sopetón lo que pensaba sobre su papá, y era algo que no nos esperábamos, ese comentario. Fue una declaración muy fuerte que los dos nos quedamos con los ojos pelones. Sí, por eso de verdad que le agradecemos a Gloria que nos haya tenido esa confianza de platicarnos de ese trago amargo en su vida. Sí, esa sensación que ella tenía ya atorada, y qué bueno que la sacó y que pudo compartirla, porque definitivamente nosotros somos de la idea que las palabras y el externar ayuda a sanar. El siguiente capítulo, que es el número 5, se tituló Moverse es adaptarse, la templanza. Y en este episodio estuvimos platicando con Ana, y ella nos comentó lo que es ser hija de un militar y estarte moviendo de un estado a otro. Sí, claro, como el moverte y el cambiar de residencia constantemente también te da una visión como más amplia de lo que es el país, de lo que son las personas, porque como ya lo dije anteriormente, en cada lugar, en cada región tienen costumbres muy particulares, y de eso se aprende muchísimo. El siguiente capítulo, que es el número 6, se tituló Primer paso, aceptar los finales, el hierofante. En este capítulo estuvimos charlando con Miriam, que es tanatóloga, y en el cual pues aprendimos muchísimo de esta profesión. Sí, que nos aclaró a muchos que no sabíamos. Yo no conocía el concepto, pero no sabía exactamente de qué se trataba. Entonces fue un episodio en el que aprendimos que hay personas que requieren ayuda para poder sobrellevar una pérdida muy fuerte. Claro, y que no debemos minimizar las cosas y decir, bueno, ya me pasó esto, pues yo ahí solito lo voy sobrellevando, ¿no? También hay que buscar. Sí, claro, y que ayuda. No está mal pedir ayuda. Eso también aprendimos en el episodio, que el ir a un psicólogo no quiere decir que estés loco. Es simplemente un apoyo para poder salir de una situación. Sí, ese episodio fue muy interesante. Muchas gracias a Miriam por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros sobre su actividad. Y bueno, el siguiente episodio es el número 7, los frutos de la paciencia, 3 de copas. En este les estuvimos platicando un poco cómo es rentar en la Ciudad de México, todas las travesías que pasamos, fueron nuestra experiencia. Como les dijimos, no a todos les tiene por qué pasar, ni les va a pasar obviamente, pero nosotros les contamos lo que vivimos, porque sí fue una labor ardua de más de un mes buscando todos los días, pero finalmente encontramos un hogar, un espacio donde somos muy felices. El siguiente episodio es el número 8, observar, cambiar de perspectiva, el colgado. En este episodio estuvimos platicando con Fanny, ella es bióloga, y nos estuvo platicando un poquito acerca de su profesión, lo que ella hace, y que bueno, lo que pudimos rescatar de este episodio es que a veces vemos la ciencia como algo muy difícil, como algo que solo lo pueden hacer personas súper inteligentes, prodigios, y pues no, ella lo aterrizó de una manera en que nosotros lo vimos que son temas del día a día y que a veces uno tiene ideas de algo inalcanzable, y Fanny nos lo trajo así, como dirían vulgarmente, peladito y en la boca. Y aparte, algo que aprendimos mucho de este capítulo fue acerca del éxito en los profesionales, que si no cumples con ciertos requerimientos ya no eres una persona exitosa, y en realidad no. Lo que ese capítulo nos dejó fue que mientras estemos haciendo lo que nos gusta, ya se es exitoso. Finalmente lo importante es realizar lo que a ti te gusta y desarrollarte en eso. Claro, y la experiencia que nos platicó Fanny, lo que la llevó a hacer un doctorado, que un chico de preparatoria le hiciera una pregunta que ella no sabía responder, eso le movió muchas cosas. Es lo que también yo aprendí de este episodio,
que siempre tenemos que escuchar a las personas y que jamás debemos pensar que uno está por encima de alguien, y un razonamiento puede venir de cualquier persona. Claro, no es exclusivo de quien va a la universidad, Claro que o de no. quien tiene doctorado. Y siempre debemos estar con los oídos bien puestos para poder escuchar a las personas y aprender muchísimo de esto. Muchas gracias a Fanny por habernos contado también. Abrió su corazón y nos contó mucho de su experiencia como persona y como bióloga. Y bueno, el siguiente capítulo fue el número 9, Leer con ojos femeninos, la estrella. En este capítulo estuvimos platicando con Ale Silva. Ella nos habló acerca de su trabajo, el cual es en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, ella da clases ahí y sobre todo de literatura mexicana femenina y feminista. Algo que aprendimos mucho de este capítulo fue que el canon literario en México en su mayoría está compuesto por hombres, y Ale nos hizo cuestionarnos un poco del por qué no hay tantas escritoras mexicanas. Y también algo que ella misma descubrió en el capítulo fue que se ha investigado muy poco de la literatura indígena escrita por mujeres. Sí, que fue de hecho una tarea que se llevó Ale. Sí. Una labor titánica, el buscar literatura femenina escrita por mujeres indígenas. Sí, que es algo que en realidad, pues, quienes nos dedicamos a los libros no encontramos tan fácil y que no se puede acceder. Muchas gracias a Ale por haberse llevado esa tarea tan especial, tan linda, y ojalá que pues ya nos esté platicando después cómo le fue. Sí, ojalá que pronto nos tenga noticias de este tema y les compartiremos por aquí esa información. El siguiente capítulo fue el número 10, Diversidad es empatía, 6 de oros. Y bien, en este capítulo lo que quisimos hacer fue aclarar un poco en qué consisten las siglas LGBT+, y hablar sobre el tema de una manera más clara y no tan rebuscada, porque queremos que todo el mundo esté enterado de esto. Creo que no hay mejor manera de conectarte con el otro que conocerlo, o tener por lo menos una idea de cómo es esa persona, para no juzgar, para no separarnos, para no crear diferencias, no tanto por casarnos con una etiqueta, sino más bien porque de alguna manera describir hasta cierto punto lo que es uno dentro de estas siglas, ya seas gay, lesbiana, no como una etiqueta definitiva, pero sí como para entender más o menos por qué la persona es lo que es. Y podernos poner siempre en los zapatos de otros, ¿no? Entendiendo lo que las otras personas viven. No nada más si eres ajeno a la comunidad, es decir, si no perteneces a ella, que conozcas todos estos términos, sino también a las personas que estamos dentro de la comunidad, tener esta información y poder comprender al otro, porque aunque somos distintos, pues estamos unidos por la misma comunidad LGBT+. El siguiente capítulo es el número 11, Verdad es libertad, los amantes. En este episodio tuvimos una charla con Julieta. Ella nos comentó todo lo relacionado con ser una persona trans. En este caso ella es una mujer transexual. Y bueno, personalmente, no por demeritar los demás capítulos, pero es yo creo que el que más me movió. No sé la verdad por qué, pero pues sí, me conmovió mucho la historia de Julieta. Sí, fue una historia, nos conectamos mucho con ella. Al principio cuando llegó a la casa para grabar la noté como muy seria, nerviosa, y dije, a ver si no se cierra y no nos platica, pero no. A la hora de estar ya en el closet, se conectó muchísimo con nosotros, le dimos la confianza y nos contó lo que nos contó, y de verdad, su historia es admirable, es una historia muy bella porque tiene un final feliz. No es la típica historia de la persona trans que se tiene que prostituir para vivir, que es como el cliché que vemos en todos lados. Y que eso era lo que queríamos, de verdad, mostrar que no nada más es eso, porque también por eso las personas se hacen esas ideas, porque solamente las películas tratan esos casos, ¿no? Sí. Entonces queríamos también mostrar esta historia, y bueno, Julieta llegó a nosotros así porque la vida lo quiso, y entonces escuchamos su historia y de verdad movió en mí fibras
muy muy delicadas que a lo mejor, digo, también no se puede comparar obviamente el ser trans con el ser gay, pero lo que yo sí aprendí de esto es que si para uno ser gay es difícil en esta sociedad, para una persona trans es lo doble, lo triple o 5 veces más. Y esta historia de verdad nos hace querer siempre ser mejores y querer siempre ser empáticos con todo mundo, podernos poner en el lugar de las personas. Y también, si ella puede y ha vivido en esta sociedad con prejuicios y todo, pues cómo uno no va a poder, ¿no? Sí, ese capítulo hasta el cierre, la anécdota que nos contó al final de cómo el día que fue a hacer el cambio oficial en el registro civil, que dice que ella veía que brillaba el sol de manera especial, y con eso nos quedamos, que la vida es muy diversa, habemos muchas personas y cada una tenemos una manera de vivir y eso no nos impide convivir. Claro, y también el hecho de que su exnovia la haya apoyado en todo. Sí, exacto. Híjole, eso también me conmovió muchísimo. Que esa personita tan especial, ojalá que haya escuchado el capítulo. De verdad que eres un ser humano bellísimo por no juzgar y no ponerte en el papel que otras personas podrían haber tomado. De, ay, me engañaste, entonces no fuiste honesto conmigo en ese momento, ¿no? Y que tú hayas apoyado a Julieta en toda su transición es algo que de verdad te mereces todo. Ojalá que nos hayas escuchado y que también escuches este capítulo. Muchas gracias por tu amor tan grande, porque el amor va más allá de lo humano y de los prejuicios y del miedo al otro. Y bueno, el capítulo número 12 fue Trazando Nuevos Senderos, la estrella. En este platicamos con Lupita y nos contó su historia, cómo a veces en ciertos contextos cuando se inserta una mujer es difícil o complicado poder sobrevivir en esos contextos donde el machismo, el prejuicio, pero que finalmente la historia de Lupita es pude lograrlo y no es imposible salir adelante a veces en ciertos contextos donde lo masculino es lo que manda. Claro, de Lupita también aprendimos muchísimo esa fuerza interior, porque por haberse graduado de esa carrera que pues es más como un mundo de hombres, de todas las experiencias amargas que ella tuvo y aún así que no se rindiera, híjole, eso es algo hermoso y maravilloso. Además que en la actualidad ya nos platicó que está en una empresa que apoyan mucho las cuestiones de género y de grupos minoritarios, que como lo dijimos en uno de nuestros últimos capítulos también, son cosas que le podemos aprender a esos países, en este caso Alemania, que como lo dije no son guías, pero son cosas que podemos aprender para mejorar en nuestro contexto mexicano y latinoamericano. Claro, y que como ella comentaba, ¿no? Si tú no estás a gusto en algún lugar, pues vete de ahí, ¿no? Y entonces busca otros y vas a encontrar el lugar que te pertenece. Claro, en el que te sientas más conectado y que represente tus valores, que es lo que ella hizo. Claro, y es algo que de verdad podemos aprender de ella. Sí, exacto. El siguiente episodio es el número 13, Encontrando la creatividad propia, La Torre. Híjole, para mí este fue el episodio en el que más nos divertimos. Creo que sí lo notaron, nos reímos mucho. Sí, fue un episodio muy divertido. Muchas gracias a Aldo Hinojosa. Todo lo que nos compartió, Aldo es una persona admirable, muy talentoso, creativo y bien aterrizado, que eso luego sí es difícil, esa combinación de talentoso y aterrizado. Y para Aldo el chiste local, muy buen amigo mío, por cierto. Sí, él sabe cuál es ese chiste. Y aprendimos mucho de arte mexicano, de la cultura, reflexionamos sobre las lenguas indígenas, de las palabras, de la fuerza de las palabras, que de alguna manera ese capítulo número 13 nos motivó a hacer el siguiente. Así es, precisamente por eso elegimos el siguiente tema, que fue el del capítulo 14, La fuerza de las palabras, haz de espadas. Y que bueno, en este capítulo comentábamos precisamente eso, cómo una palabra puede tener un significado que arrase, ¿no? Que dañe a una persona o que la haga sentir muy bien, y entonces siempre debemos tomar en cuenta esto antes de abrir la boca, ¿no? Como bien decía Aldo en el episodio 13, utilizar las palabras de manera correcta, nombrar como debe ser.
Claro, y que a veces son cosas culturales y sociales que se nos inculcan, ¿no? Desde chicos, por ejemplo, a decir, ay, es que está gordito, así con el hito, o un negrito. Entonces, pues no, o sea, ¿por qué vas a hablar con ese tipo de palabras, ¿no? Y con ese sufijo al final del hito para que no se sienta mal, pues si no es algo malo. Claro, es como una vez en Guadalajara alguien, en vez de decir los huicholes, decía los huicholitos. Entonces yo decía, como, ¿por qué utiliza el diminutivo? Puede sonar un poco despectivo, digo, al menos en español de México, el sufijo es como ambiguo, porque puede ser despectivo o puede denotar cariño. A veces no queda muy claro el uso. Sí, no, entonces pues es mejor decir las cosas como son, las palabras como son, y aprender las palabras correctas también, que era lo que comentábamos con Aldo en el episodio, que no se llaman dialectos indígenas, son lenguas, son idiomas constituidos, y el decir dialecto es como para la gente darle una categoría inferior, ¿no? Y en ese capítulo 14 estuvimos hablando en particular de la comunidad LGBT y las cosas que no es correcto preguntarle a alguien, y que también ahí podríamos quedarnos con el aprendizaje que Gerardo planteó. Cuando vayas a preguntar algo, invierte la pregunta hacia ti y te darás cuenta si es correcta o no hacerla. Y si tú estás dispuesto a contestar esa misma pregunta, pues adelante, ¿no? Sí, ese fue un buen aprendizaje que nos dejó este capítulo. El siguiente episodio es el número 15, entre boleros y música disco, la templanza. En este episodio estuvimos charlando con Sol y también de repente fue divertido. Después nos platicaba experiencias difíciles, como su experiencia con el closet, ¿no? Sí, que de hecho cada episodio fue una visión distinta de lo que es un closet, cómo se vive, cómo se relaciona esa diversidad en la vida cotidiana. Y el closet de Sol fue el que más nos impactó. A mí definitivamente el closet de Sol fue el que me dejó con la boca abierta. Esa anécdota de que por tardarse en el closet su abuelita falleció, y cuando regresó a donde estaba su abuelita pues ya la encontró muerta. Esto la verdad sí fue algo así impactante y que tampoco nos lo esperábamos. Nos cayó como un baldazo de agua fría la anécdota de Sol. Y además fíjate que me encantó también el closet de Sol, porque me imagino eso que nos contaba, que había cosas porque sus papás ya son mayores y sus hermanos eran un poco más grandes que ella. Claro, y entonces que sumergirse en el closet era como ir por un túnel en el tiempo, ¿no? Sí, como ir a la juventud de sus papás, que creo que nos dijo que en los 50 sus papás eran jóvenes. Imagínense las modas, las revistas, los discos. Que dijo que había hasta pelucas. Sí, imagínense, o sea, padrísimo. De verdad creo que el closet más diverso es el de Sol. Sí, también aprendimos mucho de cómo el que tengas una cierta educación, por ejemplo en el caso de Sol, que sus papás eran mucho mayores, ella también es una mamá diferente ahora que tiene a su hijo, ¿no? Claro, que nos platicaba cómo su hijo se da cuenta de la educación de sus compañeritos a diferencia de la que él lleva. Ay, sí, de cómo ahora muchos niños están, híjole, malcriadísimos, y los papás no les ponen un solo límite, y tampoco los niños no tienen así ni un gramo de tolerancia a la frustración, y el hijo de Sol pues se da cuenta, ¿no? Y lo ve y dice, oye mamá, ¿por qué este niño se comporta de esta manera? ¿No? Sol es una persona atemporal, porque ni pertenece a la década de sus papás, ni pertenece a la de sus hermanos, ni tampoco a la de ella. Entonces Sol y su hijo son personas muy especiales. Claro. Y bien, en el capítulo número 16, las vértebras de la música, la torre, tuvimos a un invitado muy especial al cual le tenemos mucho cariño, Carlos Rangel, músico de conservatorio que se dedica a la música. Su historia es el ejemplo más claro de que si tú te dedicas a lo que amas, puedes ser muy feliz, sobrevivir de la música, que luego muchas personas han tenido la experiencia o desisten y dicen, no voy a poder vivir de esto, no me va a dar para pagar la renta, aunque me gusta, es mi pasión, no podré vivir de eso. Y no, la historia de Carlos es el ejemplo más claro de que sí se puede vivir de la música sin ser músico de la Scala de Milán o de, no sé. Así es, y bueno, también lo que nos inspiró al nombre del capítulo, las vértebras de la música, fue lo que nos platicaba, que en el argot de los músicos se le llama el hueso a los trabajos como informales que te dan a ganar
un dinero, pero que no es un trabajo per se, es simplemente de una ocasión, te pagan y hasta ahí, ¿no? Y que no implica tampoco grandes ensayos ni tomarte tanto tiempo, sino que de alguna manera son trabajos en los que el dinero está seguro. Claro, y pues sí nos llamaba la atención que le dijeran el hueso, ¿no? Además que en este episodio fue muy especial porque interpretó una pieza en vivo, que fue algo que por primera vez hicimos en el podcast, que alguien tocara una pieza en vivo. Eso lo disfrutamos muchísimo, también recibimos muy buenos comentarios de quienes se acercaron de manera personal o en redes sociales, que les había gustado mucho la interpretación y el capítulo. Sí, muchas gracias, Carlos, por habernos interpretado. Y bien, en el capítulo número 17, Mirar y Mirarnos, el Hierofante, estuvimos platicando a raíz de un comentario que nos hizo una escucha de Mazatlán, en Sinaloa, México, cómo a veces es difícil realizar una autocrítica sobre lo que vivimos en nuestro contexto mexicano, que si lo haces suele ser tachado de malinchista y decir que si no te gusta donde vives mejor vete, y que en realidad nosotros aprovechamos la oportunidad tanto para aclarar nuestra postura al respecto, porque sí, a lo largo de los episodios hemos hecho comentarios sobre algunos problemas que se viven en México. Y no por esto queremos decir que en otros países no los haya. Claro, todos los países tienen sus problemas, pero pues obviamente del que vamos a hablar pues es en el cual vivimos, ¿no? Claro, y no quiere decir que estemos implicando diciendo que un país es mejor que el otro por el simple hecho de comentar que en tal país tienen ciertos avances al respecto en lo que nosotros tenemos algún tipo de conflicto. Algunos de nuestros escuchas estaban un poco indignados del por qué hacer este episodio. Y bueno, nosotros les comentábamos que lo tomamos precisamente como algo positivo para poder dar a conocer nuestra postura así abiertamente, y que bueno, también las personas pues, si no les parece o no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos, pues bueno, todo mundo podemos tener nuestra opinión siempre sin lastimar a otras personas. Claro, el episodio de alguna manera, el comentario detonó que presentáramos nuestra declaración de principios. Entonces, esto es lo que pensamos, esto es lo que nos motiva. No somos patrioteros ni nacionalistas. Al contrario, yo creo que el mundo perfecto sería aquel en el que todos los nacionalismos desaparecen. La única nacionalidad es de humanidad y terrícola. Y bueno, el último episodio, el número 18, Poeta de lo Cotidiano, el Loco. En este episodio estuvimos platicando con Ricardo. Él nos comentaba todo lo que sucede en la vida de un periodista. Sí, exacto, nos llevó de la mano a cómo llegó él al periodismo, qué fue lo que lo motivó. Lo que ha vivido en su experiencia como periodista, esa impotencia, ¿no? De estar informando a las personas de ciertos problemas y tú no poder hacer nada, ¿no? Aprendimos acerca del periodismo que no es el que impera en las redes sociales o el que vemos en la televisión, porque el que hace Ricardo es muy distinto, es el que informa de manera más profunda sobre un problema. Nos contaba en particular de la transnacional Amway, que era de una secretaria de Estado de Estados Unidos. Esas cosas a veces no llegan a los medios como Televisa, TV Azteca y todo lo que está en redes sociales, pero bueno, la historia de Ricardo de conectarnos y de decirnos que sí hay manera de acceder a la información y sí existen medios alternativos para poder estar enterados de lo que está pasando en nuestro contexto más inmediato. Muchas gracias a Ricardo por haber tenido la confianza de contarnos un poco de lo que hace y de compartirnos su historia. Y bueno, también muchas gracias a todos los invitados que tuvimos, gracias a los que nos escucharon, que se tomaron ese momento, y a los que nos hicieron comentarios. Sí, de verdad se los agradecemos. Nos hicieron crecer mucho sus observaciones, sus likes, sus escuchas. Muchas gracias. Y antes de despedirnos les queremos recordar nuestras redes sociales por si quieren dejar algún comentario. En Twitter estamos como desde, pero sin la primera E, desde_el closet. En Instagram estamos como desde_el closet_ y todo el soundtrack de esta aventura lo pueden encontrar en
Spotify como Desde el Closet OST. Ahí está la lista de reproducción que fuimos construyendo a lo largo de esta primera temporada de 20 capítulos. Y bueno, no nos queda más que despedirnos de ustedes, pero como lo dije al principio, por un corto tiempo. Nos vamos a escuchar nuevamente en la segunda temporada. Ya les estaremos avisando por redes sociales cuando será lanzado el primer episodio de la siguiente temporada, y mientras aprovechen para escuchar todos los episodios de la temporada 1 para que, bueno, lanzando el primero de la segunda temporada, ustedes ya estén al corriente con todos. Sí, van a tener tiempo de escucharnos, de conectarse otra vez con las historias que les gustaron. Por eso quisimos tomar esta pausa también para replantear, pensar y que ustedes también escuchen todo lo que ya está ahí en las plataformas. También recuerden que nos pueden escuchar a través de distintas aplicaciones como Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, Stitcher, todas esas aplicaciones de podcasting, ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues queremos desearles que este año que viene puedan hacer todo lo que ustedes se proponen. Nosotros ya lo vivimos, que sí se puede. Si uno quiere y tiene un proyecto en mente, se puede lograr. De verdad que les deseamos que este año sea muchísimo mejor para todos, y gracias nuevamente por escucharnos. Ustedes son una parte fundamental de este programa. Sí, de verdad, muchas gracias. Les deseamos de todo corazón que este año que viene, que va a ser un año número 4, de mucha estabilidad, confíen, y es un año de mucha estabilidad, es 2020 sumado da 4. Aparte es un año especial porque es 2020, que esto, bueno, habla acerca de cierta sincronicidad, ¿no? Sí, además miren, acabo de sacar una carta del Tarot Rider, esta vez no tenemos el de Don Quijote, entonces el año que viene va a ser uno de muchos cambios necesarios para que esa estabilidad se logre. Salió la carta número 13, la muerte, que es una muerte, no claro, precisamente es el la fin muerte de nuestra temporada. Claro, entonces aquí estamos cerrando un ciclo, una aventura con ustedes en la cual aprendimos mucho, y de verdad les estamos muy agradecidos y les mandamos la mejor energía desde aquí del estado de Sonora. Muchísimas gracias también a todos los que se sumaron a escucharnos en todos los estados de la República que ya mencionamos, en los países que también ya mencionamos. De verdad que también hasta donde estén les mandamos un fuerte abrazo. Sí, nuestros mejores deseos, y seguimos en contacto aquí en Desde el Closet. Un espacio para todas las voces. Hasta pronto. Bye.